Buenas tardes, compañeros. Vamos a trabajar acerca de los lineamientos y criterios del proceso editorial. Es como un repaso de todo lo que hemos visto. En cuanto a los criterios aplicables a todas las obras, tenemos que corroborar las fechas y los números de los artículos. Es muy importante que hagamos esto porque los maestros, tanto el maestro Ito como el maestro Genaro, nos piden que la información sea lo más fidedigna posible. Además, también para poder corroborar estas fechas o estos datos, nosotros tenemos que hacer una buena investigación. Muchas veces las revistas traen toda la información del volumen, el número, las fechas, el lugar donde se publicó, el título, pero muchas veces no lo traen. Entonces, nosotros tenemos que hacer una investigación en internet. Cuando nosotros tenemos el PDF de algún artículo, de algún libro o de alguna revista, es muy probable, estamos hablando de un 90% de probabilidades de que esta información se encuentre en internet. En cuanto a nuestros trabajos y las obras que vamos a presentar, nos piden que tenga un margen superior e inferior de 2.5 centímetros. El margen izquierdo y derecho de 3 centímetros, 1.5 en interlínea y letra Arial número 12. Yo les recomiendo que todas sus hojas deben de estar numeradas. De hecho, si manejan índice en sus trabajos que van a presentar, tienen que estar numeradas para que no tengan pérdida de información, porque muchas veces cuando pasamos un trabajo de PDF a Word o de PowerPoint a PDF o de Word a PDF, nosotros tenemos pérdida de información, las imágenes se mueven, las páginas desaparecen, por así decirlo, a la hora de hacer la conversión. Entonces es muy importante que nosotros le pongamos un número y así nos demos cuenta rápidamente en nuestro PDF si convertimos nuestro trabajo de algún faltante de información. Otros criterios también que son aplicables son las palabras en otro idioma que deben de estar en itálica o cursivas. No utilizar mayúsculas para destacar o enfatizar alguna palabra. Para eso tenemos que ir en itálicas o cursiva. Muchas veces vemos en páginas de internet que resaltan las letras en mayúsculas, que ponen negritas, que ponen fondos, que subrayan. En un trabajo, en una obra que nosotros vamos a presentar en un proyecto de investigación, un protocolo de investigación, en un trabajo científico, nosotros tenemos que utilizar itálicas o cursivas. Los párrafos deben de tener sangría, como en este caso, en este ejemplo que les estoy poniendo, aquí debe de tener una sangría en la primera línea. Usar un solo espacio después del punto. Es muy importante para que nosotros no dejemos tanto espacio entre un punto y un enter y nuestro trabajo se vea mal. No dejar líneas en blanco entre párrafos buscando la manera de que nuestro trabajo se haga más grande, se expanda y así utilicemos más hojas, pero también a la hora de convertir es donde están algunos errores, porque con espacios muy grandes a la hora de convertir, ya sea en un conversor en internet o uno que tengamos nosotros instalados, a veces lanzan una cadena de números y en esa conversión tenemos pérdida de información. En cuanto a los cuadros, esquemas, diagramas y gráficas que nosotros vamos a presentar, tenemos que ubicarlos en el espacio adecuado que nosotros dejamos para colocarlos. Es decir, si nosotros tenemos en un párrafo y estamos hablando de una información y esa información va acompañada con un esquema, con un cuadro, con un diagrama, ahí colocarlo. Tratar de que tenga el espacio necesario y tratar de que vaya acompañado con su explicación. Las notas que le vamos a poner a estos gráficos, a estas tablas, a estos cuadros, tienen que estar señaladas con asterisco. Un asterisco y luego de ahí hacemos la nota o el comentario que vamos a hacer sobre la gráfica. Ahora lo que nos trae aquí es las notas al pie de página. Insertar una nota al pie de página parece fácil, pero se nos ha complicado un poquito.
Las notas deberán presentarse al pie de página escritas con 1.5 de interlínea en letra Arial número 12. Los elementos que la conforman deberán ser separados por comas. Esto es lo más sencillo que puede manejarse. Sin embargo, a veces cuando falta una buena explicación se complica. Yo lo he notado. Entonces, tampoco hay que preocuparnos mucho acerca de las interlíneas, del Arial, de los espacios, de las sangrías, porque todo esto viene configurado en el procesador de texto de Word. Así que nosotros nada más tenemos que vigilar que se respeten los espacios, que estén las líneas, para que así nosotros, en cuanto a márgenes y todo eso, solo nos pongamos a trabajar y ya el procesador mismo nos vaya ayudando y vaya haciendo más fácil el desarrollo de nuestro trabajo. En cuanto a la nota se refiere a libros, el orden en que deberá aparecer los distintos elementos que integran las notas es el siguiente. Autor o autores. Primero los apellidos y luego el nombre o nombres, separado por coma los primeros de los segundos. Aquí tenemos Hans Kelsen. Como es nuestra primera nota, le ponemos un número 1, le ponemos Kelsen, Hans. El título en itálicas o cursivas. La teoría pura del derecho, que sea iniciado con una mayúscula. Número de edición. La primera edición no debe indicarse. De hecho, en el PDF que nos mandó el profesor de la UNAM, ahí menciona que la primera edición no debe de indicarse, pero aún así el profesor la pide. Entonces, pues hay que colocarla aunque no deba de colocarse. Eso es lo que nos genera un poquito de contratiempos en estas indicaciones, porque él nos manda una información y nosotros descubrimos otra información en lo que él nos mandó, y él a fuerza pide que se pongan ciertos requisitos que no van, pero pues aunque no vayan, si él lo pide hay que colocarlo, ¿no? Luego sigue el traductor, si lo hay, el lugar de edición, la editorial, el año, y aquí hay que hacer mención de que viene la colección, el volumen o tomo, si lo tiene el libro, o si pertenece a una colección, un volumen o un tomo. Si no, pues nos vamos directamente a las páginas de donde estamos haciendo la nota. Podemos repetir el ejercicio. Inicio, va autor, autores, luego sigue el título en itálicas o cursivas, luego sigue el número de la edición, luego sigue el traductor, lugar de edición, editorial, año, colección, volumen o tomo, si existen o si pertenecen, y luego las páginas. Y ya así nos queda el ejemplo, que sería número 1, Kelsen Hans, la teoría pura del derecho, tercera edición, traducción de Eduardo García Maínez, México, UNAM, 1969, página 437. Cuando se refiere a nota con dos autores, aquí hay que aclarar, solo dos autores, no es que sea varios autores, no es que sean un compendio, sino es que solo dos autores. En cuanto ambos autores, deberá aplicarse el criterio de colocar primero los apellidos y luego el nombre, en ambos autores. Aquí tenemos una segunda nota, aquí tenemos a Carpizo Jorge y a Valadez Diego. Los nombres irán separados por la letra I. Esto es muy importante. Entonces, colocamos primero los nombres de los autores, acompañados con la letra I. El nombre de la obra, la ciudad, la editorial, la fecha y la página de donde sacamos la nota, para que nos quede así. Segunda nota, Carpizo, Jorge y Valadez Diego, el voto de los mexicanos en el extranjero, México UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, página 120. Si en dado caso nosotros tenemos alguna duda en cuanto a que si son o no dos autores, o si el libro no especifica bien, o hacemos una investigación y no encontramos si son dos o un autor, debemos de acompañar la letra I con una coma. Es muy importante en esta parte
acompañar la letra I con una coma, en cuando se refiere a una nota con dos autores. Si la obra tiene más de dos autores, se empleará la abreviatura et al, que significa y otros. Hay que estar atentos. Repitamos, si la obra tiene más de dos autores, la abreviatura que vamos a utilizar es et al, que significa y otros. Es decir, aquí tenemos nuestra tercera nota, Castro Medina Ana Luisa. Después del nombre del primer autor, sin que medie coma, vamos a colocar et al. Si solo se llamara Ana, quitamos la N y el punto, la L y el punto, perdón, y ponemos et al, seguidos de un punto y una coma. Luego ponemos el nombre de la obra, que sería Accidentes de Tránsito Terrestre, Estudios sobre el Peritaje. La ciudad, editorial, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Luego sigue la fecha de publicación y la página. Recuerden, si la obra tiene más de dos autores, siempre se va a colocar et al. Más de dos autores, colocamos el nombre del autor que inicia en la obra y luego colocamos et al. Luego ya colocamos todos los datos, siempre acompañados de coma. ¿Ok? Y aquí tenemos cómo nos quedaría, que sería Castro Medina Ana Luisa o Ana L. et al. Coma, Accidentes de Tránsito Terrestre, Estudios sobre el Peritaje, México por Rua UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, página 153. Y se termina con un punto. Ahora, si la obra consta de varios tomos, el tomo que se cita deberá quedar indicado. Es muy importante esto. Volvamos a leerlo. Si la obra consta de varios tomos, el tomo que se cita deberá quedar indicado. Es muy importante. Aquí tenemos nuestra cuarta nota, que sería de García Ramírez. Sergio es el nombre del autor. Los comentarios al artículo constitucional, Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, comentada, tercera edición, México, por UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el año. Después del año de edición o de la colección, si la hay, es que se pone el número del tomo. Aquí no nos vayamos a confundir que diga TL, dice tomo 1 y va seguido de una coma. Es decir, después del año de edición o de la colección, si la hay, va el tomo de la obra, el número de tomo. Luego las páginas de donde estamos sacando la nota. Y nos quedaría así: García Ramírez Sergio, comentario al artículo 20 constitucional, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, treceava edición, México por Rua UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, y las páginas de la 239 a la 266. Si fuera solo una página, nosotros solo pondríamos una P y el punto y la página de donde estamos sacando la nota, pero como son varias páginas, se pone PP punto y la página de donde inicia hasta donde termina la nota. ¿Ok? En cuanto se haga referencia a trabajos que aparecieron en obras colectivas, la ficha quedaría más o menos así, ¿no? Tenemos nuestra quinta nota, que sería Polo Antonio, el nombre del autor, El Nuevo Derecho de la Economía, el nombre de la obra, Antología de Estudios sobre Derecho Económico, México, UNAM, 1978, el número de páginas, y nos quedaría así. Lo que está en rojo es el derecho de la economía y antología de estudios sobre el derecho económico, es que se hace referencia a los trabajos que aparecieron en obras colectivas, pero primero se pone el nombre del libro entrecomillado y luego se pone el trabajo que aportó el autor al que estamos haciendo la nota. Este trabajo del autor que se está mencionando se tiene que poner en cursivas.
aquí en esta parte. Entonces ponemos el nombre del autor, el nombre del libro entrecomillado y luego de ahí el nombre del trabajo que apareció en esa obra colectiva, acompañado de toda la información que debe de llevar una nota que ya sabemos. En cuanto a obras que tienen un coordinador, deberá citarse de esta forma. Ponemos nuestra nota 6, que es Marcos Kaplan, que es el coordinador de la obra, y luego ponemos el nombre del libro. Luego el tomo, Ciencia, Estado y Derecho en la Tercera Revolución. Luego la ciudad, el país, luego la editorial, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el año y la página. Cabe recalcar aquí, y podemos hacer una observación en esta parte, de que este tomo tiene nombre. Muchas veces tenemos libros que solo tienen su nombre general: Revolución Tecnológica, Estado y Derecho, tomo 1, 2, 3, 4, 5. Pero también tenemos obras que cada tomo tiene su nombre. Entonces hay que colocarlo, hay que tener esa observación pendiente para poder colocar ese nombre. Recuerden, cuando el tomo tiene un nombre hay que colocarlo después del nombre del libro: Revolución Tecnológica, Estado y Derecho, tomo 4, Ciencia, Estado y Derecho en la Tercera Revolución. México, Pemex UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, año y número de página. Y quedaría así. Kaplan Marcos, que es el coordinador, Revolución Tecnológica, Estado y Derecho, tomo 4. Es muy importante que nosotros aprendamos a observar los detalles que llevan las diferentes características de las notas, para que nosotros podamos ir desarrollando e ir identificando cuando una obra es de un coordinador, cuando es de una obra colectiva, cuando es de un solo autor, para que así nosotros nos sea más fácil hacer una nota y no tengamos tanto problema a la hora de citar. Cuando la obra es con un compilador o editor, queda de esta forma. Aquí tenemos un ejemplo donde en la nota número 7, Loredo Gil Adolfo, en la naturaleza jurídica del derecho de autor, en Becerra Ramírez Manuel, que es el compilador. Vamos a checarlo otra vez. Aquí tenemos el autor, Loredo Gil Adolfo, y luego sigue el nombre del libro, Naturaleza Jurídica del Derecho de Autor. Aquí podemos observar cuando hay un compilador o un editor, va entrecomillado el nombre del libro y luego va seguido en Becerra Ramírez Manuel, que es el compilador. Si fuera editor, pues se pone entre paréntesis editor, edit, con punto, acompañados al final de una coma. Luego sigue el nombre de la obra, Estudios de Derecho Intelectual en homenaje al profesor David Rangel Medina. Ya en cursivas o en itálicas al finalizar con coma. Y luego sigue la ciudad, el lugar de publicación, la editorial, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el año y las páginas. Y nos queda de la siguiente forma. Podemos al leer darnos cuenta de que es muy importante detectar y no confundirnos con una obra de coordinación con una obra de compilación, porque las obras de coordinador, el nombre del coordinador va al inicio, y cuando es una compilación primero va el nombre del autor y luego va el nombre del compilador. Cuando se hace referencia a artículos de revistas, el orden de aparición de los datos, si es que sí existen todos los elementos, es el siguiente. El autor o autores. Primero los apellidos y luego el nombre o nombres separados por coma, los primeros de los segundos.
Título del artículo entre comillas. Recordar esto, el título del artículo entre comillas, con mayúscula inicial y en nombres propios. El traductor, si lo hay. El título de la revista en itálicas o cursivas, en este caso, salvo las preposiciones y artículos, las demás palabras que conformen el nombre propio de la publicación deberán iniciar con mayúscula. Ahora en un momento vamos a ver un ejemplo. Luego el lugar de la edición, la serie, la época, el año, el tomo o volumen. Aquí sí hay que anotar que en las referencias, artículos o revistas, nos pide un poquito más de información. Aquí por decir nos pide la serie o época, el tomo o volumen, el número de la revista, el periodo que comprende la revista y las páginas. Es un poquito más de información, pero cuando logramos manejarla, nosotros vamos a entender por completo y vamos a poder diferenciar muy bien entre citar o hacer una nota de una revista y nos vamos a dar cuenta cuándo es una nota de un libro. En las referencias a artículos de revista tenemos aquí, por ejemplo, de una revista, la nota número 8, Torres Villar Ernesto. El decreto constitucional de Apatzingán y sus fuentes legales. Va entrecomillado, acompañado al final de una coma. El Boletín Mexicano de Derecho Comparado. También va en itálicas y cursiva, al final, coma. El lugar, la editorial, el año que está la revista, los números publicados. Generalmente las revistas manejan un número, a veces dos. Si tenemos que es una revista que lleva 10 años publicando y tiene nada más aproximadamente entre 29 publicaciones, quiero decir que solo sale aproximadamente 2 o 3 veces al año. Los meses en los cuales se publica y las páginas de donde se sacó la nota. Y nos queda así. Torres Villar, Ernesto de la Torre Villar, el decreto constitucional de Apatzingán y sus fuentes legales, Boletín Mexicano de Derecho Comparado México, nueva serie, año 10, número 28-29, enero-agosto de 1977. Las páginas de la 75 a la 137. Ahora, cuando citamos jurisprudencia, yo creo que esta es la parte como más importante y en la que no debemos de fallar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos estudiando derecho y no puede ser que un estudiante de derecho, un abogado, un futuro abogado, un pasante de abogado o alguien que ya se encuentra litigando, cite mal una jurisprudencia, y sobre todo porque en eso implica las bondades del juez hacia nuestro expediente. Aquí se aplica el criterio y modelo que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El orden de los elementos deberán estar separados por coma y es el siguiente. Aquí se maneja el número de tesis. Importante saber el número de tesis y escribirlo correctamente a la hora de que vamos a citar. La publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, nombre completo siempre, no podemos ni limitar, ni abreviar, ni cortarle. Sección o complemento, apéndice o boletín. La época con altas iniciales, aquí estas altas iniciales se refiere a que es con mayúsculas al inicio. El tomo, con bajas y abreviado, o sea, con minúsculas y abreviado el tomo. Es decir, con minúscula tomo, que aquí tenemos que es el tomo 17. Igual, todo con comas. La fecha, la página, abreviado y con minúsculas. Ahí dice con bajas, porque así lo menciona en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las fechas, abril del 2003, con coma al final. El número de página de donde estamos haciendo la cita de la jurisprudencia y no le colocamos punto al final. Si ya se ve un punto final, no se le coloca. Yo no se lo he colocado
y aún así ha estado muy bien. Entonces, todo depende de las condiciones que se vayan dando, ¿no? Uno a veces respeta los lineamientos de los libros, pero en la vida real o en la práctica ya es un poquito diferente. Citas de documentos publicados en Internet. Solo deberá agregarse a la ficha la dirección de la página de Internet correspondiente. Ojo, no solamente la dirección, sino se va a agregar la página de Internet correspondiente. Es decir, aquí tenemos el ejemplo de una cita, Haber, Peter, el Estado Constitucional Europeo. Es de un documento publicado en Internet, Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, México, el número, los meses en que es publicada y acompañado, después de la coma, por la dirección de la página de Internet correspondiente. Todo completo, todo. Hay quienes no colocan el HTTP, diagonal, pero muchas veces por no colocarlo eso, en algunos ordenadores a veces nos falla y no nos lleva a la página que es, sino nos lleva un antes o un después de la página y no nos lleva al artículo. Puede ser que nos lleve directamente a la página inicial o que nos lleve a un artículo similar pero no al mismo. Entonces es muy importante colocarlo todo y así evitarnos algún tipo de complicación. Y así queda al final. Haber, Peter, el Estado Constitucional Europeo, Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana del Derecho Constitucional, México, número 2, enero del 2000, y la dirección de correo. Y aquí les dejo, más que nada, insertar nota al pie de página, que es fácil y rápido. En realidad hay que leer, hay que prepararse, hay que estar atentos y sobre todo hay que ser autodidactas. Recuerden, los maestros son solo facilitadores, ellos solo nos facilitan información para que nosotros podamos comprender. Ellos no tienen y nunca tendrán toda la información exacta para que nosotros nos desarrollemos. Nosotros nos debemos desarrollar más en un sistema a distancia. Entonces, nos queda ser autodidactas, estudiar, prepararnos. Yo aquí les dejo, aparte de esta explicación que traté de hacerles, desde el modo de que yo entendí todas estas citas y notas, que en realidad alguien nos mencionaba, Patty creo, que es el formato Harvard. Ciertamente el maestro no nos da las herramientas adecuadas ni de la forma correcta, pero pues al menos así ha enseñado él y si así le ha funcionado, no lo vamos a hacer cambiar. Entonces yo considero que seamos autodidactas y que podamos sacar la materia lo mejor posible. Aquí les dejo un canal educativo que se llama Masaryk. En ese canal vamos a aprender a insertar la nota al pie de la página desde el ordenador sin complicaciones. Van a ver que es muy fácil, porque una cosa es entender una forma práctica de cómo colocar la nota, de saber el orden, y otra colocarla en el ordenador, porque muchas veces podemos saberlo cuando lo hacemos a mano, cuando lo escribimos en el teclado, pero a la hora de insertarlo en el ordenador o en el formato de Word, nos complica. Entonces aquí nos van a asesorar muy bien. Aquí les dejo la página de YouTube. Son 2 videos que están muy bien explicados. Yo ya los vi. Y nos va a ayudar mucho a la hora de hacer notas y citas en el formato, entre comillas, cita-nota que nos manejan. Y así nosotros podamos entregar unos trabajos más presentables, impecables, con un mejor desarrollo y un poquito más científicos y más, ¿por qué no decirlos?, más directos y enfocados a nuestra carrera, ¿no? Les agradezco, compañeros, espero que esto les saque de muchas dudas. Si no lo hace, estoy abierto a que me manden un comentario y me digan si tienen alguna duda. Con mucho gusto puedo hacer ejercicios con ustedes, puedo trabajar con ustedes, con los que se dejen, con los que quieran, y pues
A veces tengo un poquito de tiempo, entonces me organizo y con mucho gusto. Denle like, suscríbanse. Adiós.